Cualquier corazón alegre, con contentamiento, Padre, que vino y ofrendó y dejó su ofrenda en el alfolí, Dios Todopoderoso. Padre, le pedimos que está usted bendiciendo su vida, su hogar, su alacena, la fuente de trabajo, Dios Todopoderoso, pero de igual manera, pero de una manera muy especial, Padre, sea usted bendiciendo a aquellos corazones que queriendo hacer no pudieron, Padre. Sea usted bendiciendo, Padre, supliendo las necesidades, Señor, conforme a sus riquezas en gloria, Dios Todopoderoso. Su palabra dice, Señor, que usted abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Dios Todopoderoso, le pedimos, Padre, que sea conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, a la viuda, al huérfano, al desamparado, en las cárceles, en los hospitales, Padre. Sea usted teniendo el cuidado y sea usted supliendo las necesidades de cada uno de ellos conforme a tu riqueza en gloria, Padre. De igual manera bendice, Padre, aquel corazón que en obediencia a tu palabra, Padre, viene a dejar la 10ª parte, la cual es tuya, Padre. Siga bendiciendo, Padre, pero principalmente bendiga, Señor, nuestras vidas con bendiciones espirituales, bendiciones del cielo, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, amado Cristo, te damos gracias, amado Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Y así, Padre, también en esta tarde, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que nada soy delante de ti, reconociendo que solamente tú eres el Dios que da la sabiduría y en ti habita, Dios Todopoderoso, el conocimiento, Señor Jesús. Padre, tú que escudriñas la mente y los corazones y pruebas según para darnos conforme a nuestras obras, Dios Todopoderoso. Padre, pongo en tus manos mi vida, Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de mi boca, Padre. No palabras de hombres, sino palabras de Dios, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón y de mi sentir, Dios Todopoderoso. Que al abrir mi boca sea palabra del Espíritu Santo. Solamente, Señor, sea usando este instrumento delante de tus manos, Padre, conforme a tu voluntad, Padre, conforme a tu propósito, Señor Jesús. Y que tu palabra que en esta tarde su Espíritu Santo va a compartir, Padre, entre hasta nuestros corazones y sea escrito, Señor, con el dedo de Dios en la tabla de nuestro corazón, Padre. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Anhelamos, Señor Jesús, anhelamos hacer tu voluntad, Padre, y que un día, Señor Jesús, vengamos delante de tu presencia, así como un David, y te digamos, Señor, Padre, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, Señor Jesús. Padre Dios Todopoderoso, prepare nuestros corazones, Señor Jesús. Prepare esta tierra, Padre, para que su semilla sea sembrada, Padre, y en tu tiempo, Padre, el cual es perfecto, Señor Jesús, sea usted dando fruto apacible, fruto de arrepentimiento conforme el propósito por el cual tú envías la palabra, Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Señor Jesús, a que guardemos reverencia delante del Dios Todopoderoso y que nosotros, Padre, dispongamos de nuestros corazones para escuchar tu palabra, tu santa y bendita palabra, Dios Todopoderoso. Abre nuestros entendimientos, Padre, como tú lo abriste con los discípulos, Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre. Y si hay algo en este lugar, Padre, tú lo sabes, que no te alaba y que no te glorifica, sea atado y reprendido en el nombre de Jesús, Padre. Porque tu nombre es poderoso, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y todos se lo pedimos en ese nombre,
que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, quien se lleva la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién viva, amado hermano? Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Aleluya. Acompáñenme, amado hermano, al libro Primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17. Aleluya. Versos 45 al 47. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted se encuentre conmigo en esa palabra, le voy a dar lectura. Si usted está allí en 1 de Samuel, capítulo 17, versos 45, todos estamos allí, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de ustedes creemos que la batalla es del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Hemos escuchado varias veces la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, cada día el Señor lo sorprende. El Señor cada día con día siempre tiene algo nuevo para mostrarle en su vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, el Señor habla su vida, trata con usted y trata también conmigo. Cuando usted lee la palabra de Dios, pero cuando también dispone de su corazón para entender la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que muchos de los siervos de Dios tuvieron dificultades, tuvieron problemas, tuvieron angustias, tuvieron tribulaciones. Pero usted se va a dar cuenta a través de la palabra de Dios que en medio de esas dificultades, que en medio de esas angustias, el Señor los salvaba, el Señor los ayudaba. La palabra del Señor nos enseña que así como el Padre se compadece de su Hijo, así se compadece Dios de los que le temen. El Señor es un Padre bueno, un Padre amoroso, que destaca por su misericordia, que su palabra dice que se deleita en la misericordia, y que por la misericordia usted y yo estamos aquí. El que usted y yo esté escuchando o predicando la palabra es por la misericordia de Dios. Y si la palabra, y si en ti o en mí hay un efecto de la palabra de Dios, la gloria sea para Dios. Siempre la gloria es de Dios. El apóstol Pablo nos enseña y dice: uno es el que siembra, otro es el que riega, mas es Dios el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Aleluya. Volviendo a la palabra,
Usted ha escuchado hablar del rey David, usted ha escuchado, y yo también he escuchado hablar de David. Aleluya. Usted quizá ya sabe la historia de cómo David venció a Goliat. Usted puede que ya hasta se ha memorizado esta palabra. Verdaderamente, iglesia, cuando usted y yo leemos la palabra, nos damos cuenta de quién es Dios. Y yo me doy cuenta de quién es Dios. Yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta de muchas cosas, de cómo Dios ha trabajado o ha usado a lo que para las personas son menospreciables. Para aquellas personas que son pequeñitos delante de los ojos de Dios, o del hombre, perdón. Me llama la atención la Biblia. Una vez me preguntaron, ¿qué tiene que ver el Señor con las personas que son surdas? No sabía hasta que le preguntaba al Señor y ministraba su palabra. Había un siervo, un libertador de Dios en el libro de Jueces, capítulo 3. Habla de un rey llamado Ahab, que era robusto, dice su palabra, pero que había un libertador que era zurdo. Me llama la atención que las personas que escriben con la izquierda en los tiempos antiguos se la eran considerado débiles, porque la gente, la mayoría de las personas son diestras o derechas, la habilidad en su mano derecha, y esas personas eran consideradas débiles por tener esa habilidad de escribir o usar armas con la izquierda. El hombre señalaba la debilidad del hombre, el saber que una persona era zurda, el hombre dice es débil. Pero ¿cómo cuando el Señor, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, porque era oprimido por los amonitas, por los de Amalek y por ciertos lugares, el pueblo clama en su angustia y el Señor levanta un libertador? Y se va a dar cuenta que ese libertador era una persona zurda a la cual el pueblo consideraba débil. La debilidad del hombre, para el hombre, no es una debilidad de Dios. Porque usted se va a dar cuenta que el mismo Dios fue buscado por la raíz o por el lugar de donde él nacía. Natanael dice, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? De allí viene Jesucristo. La debilidad del hombre no es como lo ve Dios. Dios en medio de esas debilidades perfecciona y levantó un libertador, y también había 700 hombres, un ejército que era conformado por personas zurdas y que eran habilidosos en los arcos y en las lanzas. Entonces, aquí no me importa lo que el hombre me diga, aquí lo que me importa es lo que Dios es y me diga que soy para Él. Aleluya, gloria a Dios. Lo mismo pasó con el rey David. Hay un secreto por el cual David venció a Goliat. Hay algo tan hermoso y es algo que usted nos ayuda en nuestra vida y en mi vida también. Y te voy a dar un poco para que no te quedes a la expectativa. Nos ayuda a convencernos del pecado, de juicio y de justicia. Eso lo tenía David. El hecho de que David no sepa usar una arma, un escudo o usar un traje para la batalla, el hecho de que David sea un niño, un pequeño que no sabe o tenga experiencia de estar en un ejército o que no sepa cuál es la postura de un guerrero, eso no quiere decir que David era débil, porque había 3 hermanos. Eliab, uno era Sama y el otro era Abinadab, que eran hermanos de David, cuyo padre era Isaí, que siguieron a Saúl y formaban parte del ejército de Saúl. Pero ellos tenían experiencia para las guerras, ellos formaban parte de un ejército, ellos sabían usar una espada, un arco, una lanza, un escudo, ellos sabían usar un traje para la batalla.
Pero ¿de qué les servía la fuerza si al momento de la batalla ellos iban a retroceder y ser cobardes? Pero aquel que había menospreciado, aquel que era pequeñito, les enseñaría algo muy hermoso: la valentía, la fe y la confianza y la certeza de confiar en Dios en medio de las batallas. Y que el confiar en Dios en medio de las batallas hay victoria. Y se da cuenta el pueblo de Israel que cuando el hombre confía en Dios, verdaderamente Dios no libra con espada, Dios no libra con ejército, sino libra con aquella persona que tenga la fe y la confianza de declarar: Señor, tú eres mi Dios en medio del problema. Yo no confío en el hombre, yo confío y espero en Jehová de los ejércitos. En él hay victoria. Porque veo a tres hombres, uno con perfiles, tres hombres con perfiles de guerreros, pero veo a uno que no sabía ni usar una espada, ni usar, como dice su palabra, ni usar, aleluya, no sabía usar el traje que Saúl le puso, no sabía usar la armadura, Pero lo que me llamó la atención es que cuando usted y yo vamos más atrás, y dice en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Veía a tres personas, o veo a tres personas que saben usar una espada, pero que en el tiempo de la batalla ellos retroceden por el miedo y el temor de su enemigo. Pero este pequeño o este jovencito no les sabía usar una espada, pero venía con algo que ellos no tenían, con la unción y el Espíritu Santo. Con eso venía. Y la Biblia me enseña que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Si yo camino, si Él camina, yo camino. Lo más importante de saber y yo entender es que si Dios está conmigo, entonces cuido mi manera de conducirme para no contristar su presencia. Eso es lo que tengo que entender, que si Él camina, yo avanzo. Pero ¿por qué usted se va a preguntar? Porque para todo el Señor nos ha dado aquí. ¿Por qué razón? Usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia, y yo también lo hago. Pero ¿por qué no hay resultados de la oración? El problema se llama enfoque. Usted se va a preguntar, ¿por qué enfoque? Porque cuando David solamente iba a hacer un mandado de su papá: ve y llévale estos 10 quesos al rey a Saúl, a tus hermanos, ve, llévale esto. Él, obedeciendo a su padre, va y llega hasta donde está el ejército. ¿Saben qué pasa? Lo ve Eliab, el primogénito de Isaí. Ve a ese niño preguntando, porque no fue casualidad que David llegara en el momento cuando el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos estuvieran frente a frente. No fue casualidad que David llegara cuando Goliat saliera del medio del pueblo de filisteo y empezara a provocar al pueblo de Israel. Eso no fue una casualidad. Y luego David, viendo lo que acontecía, pero sobre todo impactado de cómo un ejército que confiaba, o que por sobre todo en pocos pensamientos tenían a Dios como su rey, y que era el que peleaba sus batallas, pero
Se impactó el ver esto, David, el que ver al pueblo de Israel retroceder en medio frente a ese gigante. Y preguntaba, ¿qué harán al que mate a este filisteo? Porque una cosa él tenía entendido: la batalla no era de Israel, la batalla era de Dios. ¿Qué harán para aquel que venciere? El rey quitará los impuestos de aquella persona, de su familia, la que venciera al gigante. Aún le dará la hija. David no se movió por eso. David se movió por su fe y por su valentía y la confianza que tenía en Dios. Pero al momento que llega adelante, ve Eliab platicando con el ejército de Israel. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le tiene miedo? Llega Eliab y le dice: ¿para qué has descendido acá? Eso fue lo que Eliab dijo. ¿Por qué has venido aquí? Porque muchas de las veces no hay victoria en medio de las oraciones. Le decía, el enfoque. Porque Eliab estaba y era un ejército, era un soldado preparado para la batalla. Y cuando usted y yo estamos en medio de la batalla, nuestra mirada tiene que estar en Cristo, la confianza y la esperanza en Cristo. Pero ¿qué pasó con Eliab y los demás hermanos? Fíjese el desenfoque. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Porque aunque Eliab se encontraba en la batalla, porque aunque Eliab se encontraba en medio y ser un soldado del ejército, su enfoque no estaba en la batalla, su enfoque estaba en las situaciones de su casa, en las situaciones que si David guiaba o cuidaba bien las ovejas, estaba distraído. Por ende, cuando llega el tiempo, el momento de la batalla, por estar desenfocado de Dios y estar en los problemas o en las situaciones, comienza uno a retroceder. Y no así, iglesia. Hay veces que eso nos pasa a nosotros como pueblo de Dios, o a mí me pasa solamente, que hay situaciones en casa, en tu vida, familia, en cualquier parte, cuando la confianza tiene que ser en Dios, resaltamos más el problema que Dios. Y ese es el Goliat que usted y yo tenemos que vencer. Ese es ese Goliat que está allí. ¿Quién era Goliat? Una persona que oprimía, una persona que infundía miedo, una persona que retaba al pueblo de Israel. Quiero un hombre que venga aquí y pelee conmigo. Ese era Goliat en el tiempo de Israel. Ahora, ¿cuál es el Goliat que puede estar en mi vida, en mi corazón, o en mi familia, o en mi ámbito social? ¿Qué Goliat está ahí, que está oprimiendo mi vida, que está deteniendo mi avance? O sobre todo, que tiene paralizándome por miedo. Porque el pueblo de Israel, al ver esto, ellos se decían: ¿no han visto que el que ha salido? Mire lo grande, mire. Y David viendo, ¿pero por qué? Pues ¿quién es este incircunciso para hablar, para blasfemar en contra del Dios viviente? David no te sabía usar un arma, pero tenía la unción del Espíritu Santo. Pero si usted y yo vamos a Zacarías, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con qué vamos a vencer? Con el Espíritu Santo. Y si usted cree en la palabra, y yo lo creo, que dice: Él va conmigo, pues camino como Él quiere, cuidando que no contristar su presencia. Aleluya. Y fíjense, y miren lo que dice aquí en 1 Samuel
17, verso 33. Lo que dice Saúl: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Está viendo allí el menosprecio de Saúl. Está viendo el menosprecio de Saúl a David por considerarlo solamente por verlo. Pero usted se recuerda que cuando Samuel iba a ungir a David, llega delante de Eliab Samuel y dice: verdaderamente delante de Jehová estás ungido. Pero en ese momento el Señor habla a Samuel. ¿Y qué le dice? No mires a su parecer. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Viendo el parecer de David. Tú eres un muchacho, inexperto en la batalla, no sabes usar un arma. Pero dice: ni lo grande de su estatura. Saúl confiaba en sus hombres, Saúl confiaba en su ejército, mas aquel menospreciado no confiaba en el ejército de Saúl, mucho menos por el rey Saúl. Él tenía otro enfoque y otra confianza. Él confiaba en el Dios de los ejércitos de Israel. Él confiaba en Jehová de los ejércitos. Y dice: porque yo lo desecho, porque Jehová no mira como mira el hombre. Que estaba viendo Saúl. Ahora, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira el Señor? Mi corazón. Porque de nada me sirve a mí ser una persona fuerte en condición física, tener la cultura de un soldado, si mi corazón es arrogante, si mi corazón es altivo. Lo fuerte no viene conforme a la altivez. Lo fuerte viene y lo valiente es como yo vengo delante de la presencia de Dios y me humillo. Aunque para las personas el verme postrado ahí va a ser generado a mí que me señalen de burla, es lo más hermoso que estar aquí humillado delante de su presencia. El Señor le dice a los apóstoles: cualquiera que no sea como uno de estos niños no es más grande en los cielos. Pero si aquel que es como uno de estos niños, ¿qué es? El que se humilla, aquel que reconoce quién es Dios, aquel que dice: oh, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, mi vida es para ti, mi voluntad es tuya. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Habla, mi Señor, que tu siervo oye. Ese es el fuerte, ese es grande. Lo grande de Dios no viene a la estatura, lo grande de Dios viene conforme yo y mi corazón me humille delante de su presencia. La exaltación no viene del hombre, la exaltación viene de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación viene de Dios, no viene del hombre. Él mira mi corazón y conoce mis pensamientos. Y luego cuando Saúl habla con David, dice: tú eres un muchacho. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, dice la palabra, y lo libraba de su boca. Y si lo levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y luego dice, añadió David: Jehová. Ahí reconocía de quién era la victoria. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él reconocía que la victoria
en medio de esa circunstancia de pelear con el oso, de pelear con el león, no era por sus fuerzas, era porque el Señor lo ayudó. Pero escuchen lo que dice en el verso 38 de ahí del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Fue revestido de armadura. Pero fíjense lo que dice en el 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar. Dice, porque nunca había hecho la prueba. Ahí está que no era experto en las batallas. Él no sabía usar eso. Pero luego dice, porque nunca lo practiqué, dice. Y David echó de sí aquellas cosas. Él se despojó de eso. Entonces, lo que a mí no me sirve y lo que a mí no me ayuda para yo tener la victoria en Dios, yo lo tengo que despojar. Yo me tengo que despojar del orgullo, de la vanagloria, del yo, pero revestirme de la humildad, de la confianza y de la fe en Jesucristo. Porque cuando tengo fe en Jesucristo, yo tengo garantizada una victoria en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Algo que me llama la atención es que cuando los apóstoles estaban en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios, en medio de un mar embravecido, ellos tenían miedo. Y usted se va a preguntar, ¿es cierto? Cualquiera, yo digo, tuviese miedo, sí. Pero no se dieron cuenta de algo tan hermoso, que mientras la barca se estaba hundiendo, el maestro estaba ahí con ellos y se encontraba durmiendo. Porque hay algo también allí, porque ellos estaban peleando contra aquella circunstancia, pero estaba Jesucristo durmiendo. Pero viene la palabra en el Salmo, hablando del rey David, y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Jesús podía dormir en medio del problema, porque sabía que la confianza estaba en Dios. Yo puedo dormir tranquilo en medio de los problemas, porque yo puedo confiar en Dios, que los problemas en Dios se disipan cuando tengo fe. Aleluya. Y dice, y tomó, escuche esto, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Dice que primero ciñó su espada en sus vestidos, pero se despojó de ello. No lo practiqué, nunca. Dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Le decía ahorita, el hecho de que era un muchachito que no sabía usar una espada, que no sabía usar un escudo, un arma, no quiere decir que era alguien quien menospreciar. Porque los demás hermanos y el ejército tenían todo, experiencia, pero este pequeñito tenía una unción, un espíritu que había reposado en él desde que fue ungido. Pero cuando veo la palabra, pero cuando voy a la palabra y dice, y tomó su cayado en su mano, usted ha escuchado un salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Qué dice? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La confianza en Dios. Pero sobre todo hay algo aquí importante. El Goliat o lo gigante que está en nuestras vidas tiene que ser derribado, no por tu fuerza, en el nombre de Jesús. Y dice, y tomando 5 piedras lisas del arroyo, toma. Yo tengo que tomar a Jesucristo en mi vida. En medio de los problemas, yo tomo a Jesucristo de la mano y le digo: Padre, yo no te suelto, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Porque tu palabra dice que asidos a ti
todo se puede, pero separado de ti, nada se puede hacer. Yo tomo a Jesucristo y el apóstol Pedro nos dice, pues Él es la piedra viva, aquella piedra desechada, reprobada por los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y el apóstol Pablo nos enseña también y dice, pero yo como merito arquitecto puse el fundamento, el cual no puede ser quitada. ¿Cuál era ese fundamento? Cristo. Y en Mateo nos enseña, pero cualquier hombre que oye mis palabras y las hace y edifica la compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, soplaron todos, vinieron tormentas, pero su casa no se cayó, porque escuchó a Dios. Pero aquella persona que escucha mis palabras, pero no las hace, las compararé como un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las tempestades, las aguas, los vientos, y todo lo que tenía se destruyó. Hoy Dios nos está dando una oportunidad de entender y de ver quién es Él. Él está buscando unas Déboras, pero también está buscando a siervos como Ezequías, siervos como Eliseo, que así como aquel siervo de Eliseo dice, Señor, está sitiada la ciudad y son más contra nosotros. Pero había un hombre con confianza, con fe, con esperanza, con firmeza. Eliseo, profeta, varón de Dios, y dice, no tengas miedo, porque más son con nosotros que con ellos. Y ese hombre dijo lo mismo que un rey Ezequías. Lo mismo dijo ese hombre que una Débora. Cuando el profeta Eliseo oró por aquel siervo, sus ojos fueron abiertos, espirituales, y vio alrededor muchos carros de fuego. Y dice, Señor, más hay con nosotros que con ellos. Pero el apóstol Pablo también nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada hay que se levante en contra de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza, para todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero quiero llevarte a ver lo que dice Débora en Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5. Verso 6. Escuchen lo que dice la palabra. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habiendo decaído. Oiga lo que dice. Y los que quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Por las sendas. ¿Quién es la senda? Jesucristo. Por los que andaban en las sendas y se apartaban por senderos torcidos. Qué triste. Qué triste, pero escuche lo que dice Débora. Hasta que yo, Débora, ¿qué dice? Me levanté. Y dice, me levanté como madre de Israel. ¿Qué está tratando de decir Débora? Algo similar como dijo Josué. Ahora, decí delante aquí los que están y son de Jehová, hablen. Si servís a Jehová, sírvenle. Pero si queréis servir a los dioses de vuestros padres, que sirvieron a aquellos dioses que están del otro lado del río, sírvanle.
Pero lo que estaba tratando de decir Josué y Débora, no me importa si se corrompen, no me importa si se apartan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero las cosas van a empezar a producirse, a tomar un rumbo diferente. ¿Cuándo? Cuando me levante. Débora dice, ¿por qué? Yo, Débora, me levanté. Cuando usted y yo nos levantamos en medio de las situaciones, comienzan a cambiar las cosas. Se necesita de la disposición de mi corazón. Se necesita de una decisión. Yo me levanto por Cristo. Pero también se necesita un hombre como un Ezequías, que ve que viene su enemigo, no solamente con intenciones de conquistar, sino de quedarse con las tierras. El pueblo se debilitó. El pueblo comenzó a dudar. El pueblo, en medio de su debilidad, se turbaba por ver al rey Sennacherib en el camino. Pero se levantó un hombre llamado Ezequías, sacerdote, que también me llama la atención, que su padre fue muy corrompido, que levantó altares de Baales, dejando el culto, dejando la Pascua a Dios. Pero este hombre, este rey llamado Ezequías, vino a romper esa situación o ese lazo generacional. Si mi padre fue eso, adelante. Yo decido caminar para Cristo. Yo decido caminar y obedecer a Dios. Santificó a sus sacerdotes, santificó el templo de Dios, derribó los altares de los Baales, pero reedificó y volvió a realizar la Pascua. Pero cuando el pueblo veía que venía su rey, su enemigo, su pueblo se debilitó, se turbó. Pero dice que él habló al corazón de su pueblo y le dijo, no tengan miedo, no se entristezcáis ni tengan miedo, no tengan ni a la multitud de que viene con el rey Sennacherib. Pueblo, decía, no decía con estas palabras, pero él decía, miren, con él viene el brazo de carne. Él confía en hombre, en pocas palabras, mas con nosotros está el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Él está confiando en hombre. Nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. En medio de las batallas, en medio de las situaciones, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. El Señor da la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el verso 50 de 1 Samuel, capítulo 17, así venció David al filisteo y lo mató sin tener espada, sin tener David espada en su mano. Pero ¿qué tenía David? Una confianza en Dios. Que desde el momento que David fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él y estuvo con él, caminó con él, porque era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero yo no quiero que usted y yo seamos como Sansón, que solamente en momentos difíciles dice que llegaba el Espíritu de Jehová y lo fortalecía. Pero yo quiero que si el Espíritu del Señor llega sobre mi vida, que se quede, pero que no sea solamente de visita, que se quede conmigo. Ahora entiendo, decía la mujer sunamita, que este varón es profeta, es un varón de Dios. Voy a prepararle un aposento para que se quede. Voy a ponerle un cuidado en mi casa para que se quede. Que cuando pase se quede y duerma aquí. Pero que cuando pase el Señor en mi banca, decirle, Señor,
te tomo de tus manos, pero no te suelte. Quédate conmigo, como aquellos hombres que iban a Emaús. Señor, quédate conmigo, que se hace tarde. Solamente contigo puedo vencer. Solamente contigo. Eres el que me ayuda. Eres el que me sostiene. Eres el que me levanta. El que levanta mi cabeza. El que transforma mi lamento en baile. El que me colma de misericordia, de amor y de favor. Tú, oh Dios, tú eres el único que quiero en mi vida. Eres el único. No con ejército ni con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Y Él nos enseñaría muchas cosas. Él nos va a guiar. Él nos va a ayudar. A veces usted y yo tomamos una postura, ciertos problemas, me enfoco en el problema, sabiendo que la ayuda está en Cristo. Y tristemente, al último al que recurrimos es a Él, porque siempre ocurrimos, vamos al hombre con nuestros pensamientos. Y Él allí, aquí. Usted y yo, es que tengo estos problemas, se va por acá. No sé cómo hacerle, se va por allá. Y el Señor allí no se mueve, allí. Y se nos olvida la palabra que dice que Él nos anhela celosamente. En el mundo, el celo es aquello de una pareja que hasta los cela con vernos platicando con otra persona, porque solamente eres para mí. Él nos cela, Él nos anhela celosamente. Sabe que a veces nosotros le ponemos límites. ¿Por qué? Porque sabiendo que Él nos anhela celosamente, el hombre, yo como persona, enfocado en muchas cosas, y Él allí, esperando un tiempo de nosotros, porque Él tiene tiempo para nosotros. Él esperando un tiempo de nosotros para venir a Él y decirle: Padre, Señor, Dios Todopoderoso, esto es lo que pasa. Y Él ahí, aun cuando usted y yo vamos a hacer cosas, Él ahí viene. Pero cuando nos damos cuenta, quizás ya es demasiado tarde. Él está dando una oportunidad para mí y para usted, diciendo: estoy aquí. Tu problema y mi problema no es nada delante de Él. El gigante que está en mi vida y en tu vida se disipa delante de Él. La pregunta es: ¿puedo confiar en Dios? Porque el hombre es como un Gedeón. Al Señor, no se enciende tu ira contra mí. Si eres tú, dime esta señal, pasa. Es para creerle en ese momento. Pero viene otra vez Gedeón: ay Señor, no se vuelve a encender tu ira contra mí. Si tú estás conmigo, házmelo saber. Y lo hace. Pero viene una tercera vez Gedeón: ay Señor, si tú vas a pelear conmigo, házmelo saber. Pero el amor de Él, la comprensión de Él, cómo nos entiende, cómo nos ve. Y su palabra dice, se acuerda de que somos polvo. Y dice: ve y desciende y oirás hablar a dos personas un sueño, y allí entenderás y serás fortalecido. Le dice, llega, escuchando la voz de Dios, llega a esos hombres y escucha a aquel hombre y dice: soñé un sueño, vi que esto venía rodando y derribaba nuestras tiendas o lo que estaba allí. Y el otro decía: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón. Allí Gedeón entendió verdaderamente que Dios estaba con él.
Y a veces así usted y yo estamos. Señor, si tú estás conmigo, házmelo saber. Se lo hace saber. Luego viene otra vez nuestro pensamiento y nuestro actuar. Señor, no te enciendas a ira. Mira, ya dudé. Recuérdame que estás conmigo. En su grande amor y en su misericordia lo hace. Y no se olvida, porque cuando menos te esperas las cosas te suceden y dices, ay, el Señor se acuerda. El Señor se acuerda de nosotros. Cuando puede que tú ya olvidaste y yo ya hemos olvidado en quién confiamos. Él nos hace ver las cosas en ese momento. En ese momento. Es algo, no va con esto. Cuando mi esposa estaba en San Luis, yo no llevaba lonche a la fábrica. Y yo me olvidaba, no, pues no lo llevo. Pero no olvido yo, pero Él no se olvida. Porque llegaba y tocaba los corazones. Te traje esto, compañeros de mi trabajo, te traje esto por si quieres comer conmigo. Él tocaba los corazones y no era una comida, ay, normalito. Hay veces que comíamos pollo, hay veces que me regalaban hasta chicharrones de la Ramos. Pero yo lo olvidaba, yo me enfocaba en mi esposa, pero olvidaba del que tiene cuidado de mí, de mi esposa. Y cuando veía eso, decía, Señor, gracias, porque verdaderamente tú no olvidas, Padre. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor pelea las batallas de cada uno? Denle un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Aleluya, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gloria a Dios. Yo no sé, así como David, que venció, no teniendo una espada, no teniendo con qué pelear. David ganó la batalla y le ganó a ese gigante. Cuando tú menos te das cuenta, pero le confías a Dios, no te das cuenta, lo que estaba ahí que parecía gigante, se tiene que mover en el nombre de Jesús. Cuando el Señor le dice a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, oh, ¿quién eres tú, oh monte grande, que estás delante de Zorobabel? ¿Quién es ese monte grande? Pero esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en medio de esa fe nosotros tenemos victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Póngase de pie, este lugar está abierto, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia.